6:17 me cogió la tarde. Bueno, buen día para todos, apreciados estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. Bienvenidos ya a esta novena semana de la asignatura Sistematización de Procesos Aduaneros, Comercio Internacional y Zonas Francas. Para la clase de hoy vamos a ver las diferentes modalidades de exportación que existen y vamos a explicar cada uno de los componentes del proceso. Adicional a eso, vamos a ver cuál es la regulación en cuanto a normatividad aduanera y adicional a eso quisiera mostrarles eh, algunos productos que están prohibidos o que deben tener ciertas licencias para poder salir del país. Definiciones y conclusiones al final. Bueno. Como les dije hace un momento, vamos a ver la normatividad aduanera de exportación y empezamos con el decreto 1165, que el 1165 ya lo habíamos tocado en una clase anterior, el decreto incluso yo se los compartí en la plataforma para los que quieran efectivamente revisarlo, y en este decreto, ¿qué contiene o cuál es la importancia? Se dictan las disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la ley 1609 del 2013 y demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Entonces, en este decreto 1165 es donde encontramos toda la información acerca de cómo son los procesos de importación, procesos de exportación, cuál es la normatividad, cuáles son las normas, cuáles son las leyes, cuál es el paso a paso a seguir, cuáles son las entidades que regulan todos los procesos. Adicional a eso, encontramos ciertas características que deben cumplir algunos tipos de actores del comercio exterior, como los usuarios altamente exportadores, usuarios aduaneros permanentes, las agencias de aduanas. También encontramos cuál es la importancia y cuáles son los requerimientos que deben cumplir las zonas francas y los depósitos habilitados. Bueno. Resolución 46 del 2019. Entonces, a través de esa resolución, ¿qué se logró? Se reglamentó el decreto 1165 del 2019 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Bueno, como les comentaba, vamos a ver las diferentes modalidades de exportación que existen. Dentro de ellas encontramos exportación definitiva, menaje, tráfico postal y envíos urgentes, muestras sin valor comercial, reembarque, temporal para reimportación en el mismo estado, temporal por perfeccionamiento pasivo y exportaciones temporales realizadas por viajeros. Entonces vamos a iniciar. La primera modalidad es la exportación definitiva. ¿En qué consiste? Básicamente es, como el nombre lo indica, es la salida definitiva y permanente de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero colombiano para su uso o consumo en otro país. Es decir, si yo tengo una empresa productora de aguacates y voy a hacer un envío de un cargamento o de ciertas cantidades de mi producto a, por ejemplo, a Europa, bueno, entonces estoy realizando una exportación definitiva, porque el producto ya está saliendo del país y llega a su país de destino y no sufre ninguna novedad, ¿sí? Bueno. La segunda modalidad de exportación que vamos a ver es el menaje. Como ya lo habíamos visto en clases anteriores, el menaje, ¿qué es? Es, por decirlo así, los elementos personales que hacen parte, pues, como de una vivienda de las personas. Entonces encontramos que el televisor, que la nevera, que la estufa, bueno. ¿Qué pasa con el menaje? Los residentes en el país que salen para fijar su residencia en el exterior podrán exportar muebles, aparatos, enseres y demás accesorios de utilización normal en una vivienda, así como las mascotas. La oportunidad para exportar el menaje es de 30 días antes o 120 días calendario después de la salida del propietario. Es muy similar que ya lo vimos en el régimen de importaciones cuando íbamos a ingresar el menaje. El tema de las mascotas, no sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sacar
sacar las mascotas del país? ¿O han escuchado algún caso donde sepan cómo es el proceso para sacar una mascota del país? Los leo. ¿No? Sí, tal vez. Bueno, para la salida de las mascotas es un proceso bastante tedioso. ¿Qué pasa? Uno, las mascotas, sí, es bastante, Ever, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, es un proceso bastante complicadito. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes saben que hay personas que son algo descuidaditas con las mascotas. Entonces, uno de los requisitos que piden para que la mascota pueda salir del país es que la mascotica tenga todas las vacunas, que tenga las vacunas al día, que efectivamente la haya revisado un veterinario y que un veterinario le expida un certificado de que efectivamente la mascota está bien, ¿sí? Adicional a eso, eh, deben presentar una serie de documentos al ICA. ¿Para qué? Para que el ICA autorice y dé el visto bueno para poder sacar las mascotas. Dependiendo eh, la aerolínea por donde vayan a viajar, también deben cumplir ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos que piden es que la mascota debe llegar al aeropuerto como mínimo con 48 horas de anticipación, que la mascota efectivamente debe ir en un guacal que sea el doble o el triple de grande del tamaño de la mascota. Adicional a eso, obviamente, eh, la persona debe pagar por llevar la mascota como se puede decir, como equipaje, porque no va, dependiendo también el tamaño y dependiendo la aerolínea, también en algunas ocasiones les permiten que lleven la mascota en cabina, pero en otras ocasiones no les permiten y toca que efectivamente la mascotica viaje por bodega. Ustedes escucharon, no sé, hace como 1 o 2 años, hubo efectivamente un caso que una señora fue un viaje corto, que iba creo que para Cartagena, no recuerdo, y que se le murió la mascota. Entonces también por una aerolínea reconocida y que la aerolínea no les quería responder por la mascota. Entonces también en esos casos, como todo lo que yo les he dicho siempre, debemos leer muy bien la letra pequeña, debemos analizar muy bien cómo es el proceso y a qué de pronto tienen derecho nuestras mascotas. ¿Cómo hizo Pablo Escobar para transportar todo ese zoológico desde la hacienda Nápoles? Ah, bueno, no, pues en aviones privados. Ustedes saben que en esa época, en nuestro país, pues la plata movía todo, ¿no? Entonces él tenía sus avionetas privadas, entonces podía traer sus animalitos. Y los contactos, ustedes saben que existe el bien y el mal y el bajo mundo y bueno, en ese caso. Entonces el tema de las mascotas es bastante delicado. Entonces, si de pronto alguno tiene pensado salir del país y llevarse su mascota, lo primero que les aconsejo y les recomiendo es que verifiquemos las vacunas, ¿sí? Que le estemos haciendo los chequeos constantes a nuestra mascota. Adicional a eso, que vayamos preguntando en la aerolínea cuáles son los requisitos mínimos que les piden. ¿Por qué? Porque en ocasiones sale hasta más costoso llevar la mascota que el mismo tiquete de la persona. Entonces, de las regulaciones que se debe revisar. Entonces, sugerencia para los que de pronto vayan a salir del país de forma permanente con sus mascotas. Listo, continuemos. Tráfico postal y envíos urgentes. Recuerdan que el tráfico postal y envíos urgentes lo hacíamos a través de las empresas autorizadas como DHL, FedEx, 472, Servientrega Cargo, Avianca Cargo. Bueno, ¿en qué consiste?
Es la correspondencia y envíos que salen por la red oficial de correos de nuestro país, así como los envíos urgentes realizados por las empresas de mensajería especializada. Si las mercancías a exportar requieren vistos buenos o autorizaciones, obviamente deben acreditarse ante las 21 empresas y organismos que autorizan los vistos buenos, que lo vimos en la clase anterior. Cuando hablamos del tema de los envíos urgentes, es el valor mínimo, el valor máximo que se puede transportar bajo esa modalidad son $5,000. Cuando ya excede el valor de los $5,000, como nos pasaba cuando vimos el tema de la importación por tráfico postal, recuerdan que también tenía un tope. Bueno, para la exportación también existe un tope y en ese caso, si ya supera ese tope, efectivamente se debe realizar bajo otra modalidad y debe someterse a los requerimientos de otra modalidad de exportación. Muestras sin valor comercial. Entonces, recuerdan que también vimos, ya adelantamos un poquito de ese tema en clases anteriores. ¿Por qué? ¿Qué son? Son las mercancías declaradas como muestras sin valor comercial. El valor FOB total no debe exceder anualmente los $10,000 de Estados Unidos de América. Y recordemos que este tipo de muestras sin valor comercial debe llevar la etiqueta y deben ir marcaditas con la leyenda de muestra sin valor comercial, prohibida su venta, para que efectivamente sea válido bajo esta modalidad de exportación. Listo, continuemos. No podrá exportarse, ojo, como muestra, café, esmeraldas, artículos manufacturados de metales preciosos, oro y sus aleaciones, platino, cenizas de orfebrería, residuos o desperdicios de oro, productos minerales con concentrados auríferos, plata y platino, plasma humano, órganos humanos, estupefacientes y los productos cuya exportación esté prohibida, tales como los bienes que formen parte del patrimonio artístico, histórico o arqueológico de la nación. Pero pues, por ejemplo, nosotros sabemos que la Federación Nacional de Cafeteros hace exportaciones de café. Ah, bueno, hay ciertos productos que tienen ciertos beneficios, ¿no? Y entonces las exportaciones de muestras de café nos damos cuenta que son efectuadas por la Federación Nacional de Cafeteros y a través de programas especiales de exportación. Y como todo, si efectivamente esas mercancías requieren vistos buenos, pues entonces deben acreditarse con la autoridad competente, ¿no? Reembarque, que es el proceso de reembarque. Es la salida efectiva del territorio aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior que no han sido sometidas a una modalidad de importación ni han quedado en abandono. No podrán reembarcarse las mercancías de prohibida o restringida importación ni sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. El reembarque debe realizarse dentro del término de vigencia de la SAE. Bueno, ¿qué pasa? Recuerdan que cuando vimos el tema de importaciones, vimos que las empresas que traían mercancías al país tenían un mes para hacer todo el proceso de declaración y presentar la declaración de importación, y que si en ese mes ellos no lo lograban hacer, podían notificar que la mercancía iba a salir del país. En ocasiones pasan con mercancías, por ejemplo, que se hayan equivocado, que pusieron mal el destino y no venían para el puerto de Buenaventura, por ejemplo, sino iban para Chile. Entonces, en ese proceso, en ese caso, sería un proceso de reembarque. Se notifica que efectivamente, pues no venía para acá, que el destinatario no era acá en Colombia y que van a enviarlo pues para su destino final. Y exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Entonces, ¿en qué consiste? Es la salida temporal de mercancías nacionales
o nacionalizadas del territorio aduanero colombiano para atender una finalidad específica en el exterior. Deberán ser reimportadas en un plazo autorizado sin haber experimentado alguna modificación, con excepción del deterioro normal originado en el uso que se haga de ellas. Entonces, acá cuando vemos este tipo de exportaciones, ¿cuál? Los ciclistas, que salió un grupo de ciclistas del país y van para una carrera durante cierto tiempo. Ah, bueno, ellos que sacan sus bicicletas. Ah, bueno, se llevaron sus bicicletas, pero las bicicletas van a volver al país en el mismo estado. Ah, bueno, entonces lo hacemos bajo esta modalidad. Lo hacemos una modalidad, una exportación temporal para reimportación efectivamente en el mismo estado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las obras de arte, con las muestras de pronto arquitectónicas o arqueológicas o culturales del país. Efectivamente, se debe diligenciar la solicitud de exportación temporal para reimportación en el mismo estado y obviamente se debe verificar que así como salió, regrese esas mercancías. Podrán declararse mercancías que salgan al exterior en consignación y cuando se decida dejarlas definitivamente en el exterior, debe cambiarse la modalidad de exportación temporal a definitiva. Entonces, el caso y el ejemplo que ustedes me preguntaban en clases cuando vimos el tema de las importaciones temporales. Entonces, ejemplo, Superman López, el ciclista, se llevó su bicicleta, listo, perfecto, pero resulta que no la va a devolver porque la donó o porque se le dañó, ¿sí? Entonces, él debe notificar esa novedad y en ese momento debe cambiar la modalidad de exportación, porque él ya no la va a devolver, sino va a ser una exportación definitiva. Se pueden declarar diversos países de destino, precios y cantidades según las condiciones particulares de cada negociación. La modalidad termina si dentro del plazo autorizado la mercancía se reimporta en el mismo estado y se exporta o se exporta definitivamente o se destruye en el exterior. Y esa situación obviamente se debe comprobar por la DIAN. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿En qué consiste? Es la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero colombiano para ser transformadas, elaboradas o reparadas en el exterior o en una zona franca que deberán ser reimportadas dentro del plazo autorizado. El exportador o declarante, antes de la presentación y aceptación de la SAE, que es la solicitud de autorización de embarque, la vamos a ver la próxima clase, debe solicitar a la DIAN la autorización del término de permanencia de la mercancía en el exterior. Esta modalidad termina si dentro del plazo que le da la DIAN, la mercancía se reimporta en el mismo estado, se reimporta con perfeccionamiento pasivo, se exporta definitivamente o se destruye en el exterior, situación que debe comprobarse por la DIAN. Entonces, en ese caso, General Motors tiene algunas plantas de producción acá en Colombia, ¿no? Entonces, se realiza el proceso, por ejemplo, del ensamble del chasis, pero en ocasiones debe enviar ese ensamble que hizo a otros países como Venezuela o Ecuador, en donde ellos realizan adecuaciones a la carrocería y ya con esas adecuaciones efectivamente vuelve la mercancía al país, ¿sí? Entonces, en este caso se realiza un proceso en Colombia, se lleva a otro país para que efectivamente realicen otro proceso completamente diferente y regresen la mercancía al país. ¿Cómo se puede terminar esta modalidad? Cuando, por ejemplo, no, ya no la vamos a regresar a Colombia, vamos a seguir ensamblando el carro en Ecuador, por ejemplo. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí ya debe cambiar la modalidad de exportación y pasaría a una exportación permanente, ¿sí? O, como vimos también en los otros países, también existen diferentes modalidades y diferentes formas de legalizar las mercancías, como acá en Colombia. Recuerdan que en clases anteriores veíamos cómo era el proceso de destrucción o de abandono, que si efectivamente pasa cierto tiempo y no se legalizan las mercancías, las personas pueden, uno, declararlas bajo abandono o dos, tomar la decisión de destruirlas y que obviamente
el apoderado de esas mercancías debe realizar y debe costear todos esos procesos. Exportaciones temporales realizadas por viajeros, ¿en qué consiste? Serán objeto de esta modalidad de exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que salgan del país y a su regreso deseen reimportarlas en el mismo estado. Los viajeros deben presentar a la salida del territorio aduanero colombiano la declaración del equipaje y títulos representativos de dinero en el formulario 530, donde aparezcan identificadas las mercancías y no están comprendidos en esta modalidad los efectos personales. Por ejemplo, si un fotógrafo va a sacar su cámara que es demasiado costosa, él debe declararla que la va a sacar, ¿sí? ¿Para qué? Para efectivamente cuando regrese al país no le vayan a poner ningún problema ni le vayan a cobrar ningún tipo de impuesto por volver a ingresar su cámara al país, ¿sí? También podemos ver, por ejemplo, el tema de las tablas de surf. Exactamente lo mismo. Ellos deben declarar, hemos visto demasiados surfistas últimamente en los diferentes aeropuertos, ellos declaran que van a sacar sus tablas. ¿Por qué? Porque cuando vayan a volver al país les pueden preguntar, bueno, ¿usted no la declaró? Sí, claro, vea, yo tengo acá mi formulario 530, donde efectivamente cuando salí declaré que la iba a llevar y volví y la traje. ¿Listo? Preguntas al final, finalizar la clase. ¿Listo? Básicamente, esas son las modalidades de exportación que existen en nuestro país. Bueno, como todo, también existen productos de prohibida o restringida exportación. Entonces vamos a ver los que nos nombran en el decreto 1165. Armamento y material conexo de todo tipo con destino a Liberia. Armamento y material conexo de todo tipo con destino a Somalia. Asbesto. Bienes con destino a Corea del Norte. Bifenilos policlorados PCB o equipos que contengan PCB. Combustibles objeto de estabilización mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Metilefedrina, metilpseudofedrina, patrimonio de la nación y productos con mercurio añadido. ¿Alguno de ustedes había escuchado alguna vez alguno de estas cositas? ¿Sabían que efectivamente estaban prohibidas o restringidas? Bueno, vamos a ver uno por uno cuáles son las condiciones y por qué se restringe la salida de este tipo de mercancías. Y es bastante interesante, porque hay cosas que debido pues, al tema global, a las diferentes situaciones que se viven, tanto fuera del país como dentro del país, existen obviamente productos que deben ser regulados y que algunos países efectivamente prohíben incluso. Bueno, voy a empezar, porque está bien, bien interesante esta parte, ¿listo? Bueno. Armamento y material conexo de todo tipo con destino a Liberia. Entonces, esto se empezó a prohibir con la resolución 148 del 2002. Y esta resolución en el artículo 1 nos dice prohibir la venta o el suministro y la exportación de armamento y material conexo de todo tipo, incluso armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para equipos que tengan como destino final el país de Liberia. ¿Sabían eso? Bueno, continuemos. Armamento y material conexo de todo tipo con destino a Somalia. También salió en la misma resolución y habla de industria militar. Entonces dice, prohibir la venta o el suministro y la exportación de armamento y material conexo de todo tipo, incluso armas y municiones, vehículos y equipos militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para equipos que tengan como destino final el país de Somalia. ¿Por qué creen ustedes que hagan ese tipo de restricciones? Bueno, resulta que existe un tratado internacional acerca del comercio de armas y municiones y suministros
vehículos de equipo militar y equipo paramilitar, donde efectivamente le prohíben a los países del mundo que exporten armamento y este tipo de productos a países como Libia, Israel, Afganistán, Arabia Saudita, Egipto y aparece nuestro lindo país. ¿Sabían eso? Que el tema de las importaciones, o sea, los países no pueden exportar armamento a Colombia. ¿Por qué creen ustedes que se da eso? ¿O por qué creen que efectivamente se firmó ese tratado de comercio de armas? ¿Y por qué nuestro país, por ejemplo? Los leo. Ajá. Conflictos internos por la violencia, por la guerra interna, que ustedes saben que la guerra de nuestro país lleva muchos, muchos años. Y efectivamente, grupos paramilitares, grupos guerrilleros. Entonces, lastimosamente, somos percibidos como un país que vive en guerra. Exacto. Somos países donde efectivamente el orden público es muy pesado. Y ustedes se imaginan entonces donde pudieran traer mercancías así de fácil y armas así de fácil, pues estaríamos peor de lo que estamos. Entonces, eso mismo pasa. Entonces, como el gobierno colombiano, ustedes saben que también nosotros nos basamos por los diferentes acuerdos de libre comercio y las regulaciones de los diferentes bloques económicos a los que pertenece nuestro país. Entonces, nosotros también tenemos prohibida la exportación de ese tipo de materiales a todos esos países. En este caso, pues se nombró Argelia y se nombró Somalia y Libia, perdón, Libia y Somalia, porque también son países que tienen internamente también su guerra y sus diferentes conflictos. Entonces, efectivamente, no es solo a ellos, también son a otros países. Entonces, por eso veíamos en clases anteriores que si se querían importar armas o municiones militares, debía hacerse por medio de quién, a quién debíamos pedirle permiso. Y que obviamente no cualquier persona, un civil no puede comprar un arma y traerla al país, sino que se hace por medio de quién, a quién le pedimos permiso. Indumil, exactamente. Ministerio de Defensa. Entonces, efectivamente, para la importación, entonces nosotros tenemos prohibido la salida de ese tipo de mercancías y adicional a eso, tenemos también prohibido, los países tienen prohibido venderle ese tipo de mercancías a Colombia. Y que si efectivamente quisieran comprar algún tipo de armamento o material o municiones de guerra, debe hacerse por medio del Ministerio de Defensa y con los vistos buenos y los permisos de Indumil. ¿Listo? Entonces, bastante interesante ver cómo nos perciben en el resto del mundo. Continuemos. Asbesto. ¿Han escuchado hablar sobre el asbesto? Primero que todo, el asbesto es un mineral con el que se fabrican tejas, se utiliza para la elaboración de algunos papeles, se utiliza para la elaboración de baldosas, ¿sí? Tanques, exactamente. ¿Qué pasa? Que se fueron realizando unos estudios, sí, se fabrican tejas con asbesto. Y es un producto tóxico y nocivo para la salud. ¿Y qué pasa? Ese tipo de productos que contienen asbesto generan que a las personas les dé cáncer y otro tipo de enfermedades. Ya ahorita les respondo preguntas. Entonces, ¿qué pasa con el asbesto?
a partir del 1 de enero del 2021, se prohíbe explotar, producir, comercializar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto y de los productos que con él elaborados en el territorio nacional. La prohibición dispuesta en el presente artículo no aplicará ni generará consecuencias jurídicas respecto al asbesto instalado antes de la fecha establecida. Entonces, como se dieron cuenta que era tan nocivo para la salud, se prohibió la exportación de ese tipo de productos. Entonces, no sé si de pronto, de los que tengo conectados en este momento, conozcan personas que hayan sido, pues, que hayan sufrido o hayan adquirido alguna enfermedad gracias al asbesto. Precisamente estuve investigando y, por ejemplo, las empresas que de pronto manejen materiales con ese producto específico, ¿qué deben hacer? Ellos deben hacer una ruta de evacuación y de desecho específica. Entonces no es que de pronto la persona lo cogió con las manos, no, deben usar trajes de bioseguridad, deben realizar procesos de destrucción de esos materiales, entonces como las tejas o como las baldosas o los materiales que contengan asbesto o los residuos que queden, y deben realizar un proceso de destrucción muy específico. ¿Para qué? Para que la menor cantidad de personas puedan verse afectadas con este producto. A partir del 1 de enero del 2021 será sancionado todo aquel persona natural o jurídica que continúe con la explotación, producción, comercialización, importación, distribución y exportación de cualquier variedad de asbesto y de los productos con este elaborado. Se le impondrá una sanción económica que oscilará entre los 100 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias que hubiera lugar por los mismos hechos. Bueno, miren, ya ahí tenemos un caso. El abuelo de Mauricio trabajó en Eternit y está afectado, exactamente. Ustedes saben que anteriormente, pues como que no se le ponía mucho cuidado a este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí. Y efectivamente por los diferentes estudios hay muchas personas que sufren de cáncer y pues no sabían por qué eran. Entonces ya empezamos a ver las consecuencias y por eso entonces ya se tomó la decisión de prohibir por completo los productos que tengan este material. Listo. ¿Cuál es el procedimiento? Pues para poner, tendrían que utilizar otros compuestos. Tendrían que en las tejas mirar que esté libre de asbesto y producirlas de pronto con otro material porque efectivamente afectó a muchas personas y como decía el compañero, casi todos los techos de la mayoría de colombianos tienen asbesto. ¿Cómo va a ser el procedimiento para imponer dicha sanción? Será adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio en los asuntos de la competencia y por las demás entidades de inspección, vigilancia y control, entre otras, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en aplicación a las normas sancionatorias especiales aplicables por cada entidad, según la naturaleza de los hechos objeto de sanción o en su defecto, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Entonces, rótulo de advertencia por presencia de asbesto. Los productos elaborados, comercializados, importados, exportados o distribuidos que contengan cualquier variedad de amianto o asbesto en cualquier proporción deberá marcarse con un rótulo visible en el siguiente texto. Advertencia: este producto contiene asbesto. La inclusión de la advertencia de que se trata el presente artículo deberá adelantarse sin prejuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 23 de la Ley 1480 del 2011 y demás normas concordantes aplicables al etiquetado e información de los productos. Entonces, miren, deben ponerle efectivamente que contiene asbesto, así como hacen, por ejemplo, con los otros productos, por ejemplo, los juguitos en caja, contiene azúcar, ¿sí? Deben informar, pero deben tratar, obviamente no es de ya para allá,
sino que es una norma que va paso a paso, mientras logran de pronto sacar del mercado todos esos productos que contienen este material. Bueno, bienes con destino a Corea del Norte. Está prohibido enviarle a Corea del Norte armas y materiales conexos, incluidas las armas pequeñas, armas ligeras y sus materiales. Artículos adicionales que figuran en la lista de armas convencionales. Los artículos correspondientes a programas relacionados con energía nuclear. Artículos correspondientes a programas relacionados con misiles balísticos. Artículos correspondientes a programas relacionados con otras armas de destrucción masiva. Artículos, materiales, equipos y bienes y tecnologías determinados por el Consejo de Seguridad o el comité que pudieran contribuir a los programas de la RPDC relacionados con actividades nucleares, misiles balísticos o otras armas de destrucción en masa. Carbón, hierro, mineral de hierro, oro, mineral de titanio, mineral de vanadio, minerales de tierras raras, cobre, níquel, zinc, plomo y mineral de plomo. Productos pesqueros, incluidos peces, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos en todas sus formas. Productos textiles, incluidos entre otros tejidos, ropa en piezas y producciones completas y estatuas. ¿Qué pasa con Corea del Norte? Bueno, perdón. Estas son las importaciones que no se puede traer de allá. ¿Qué no se puede enviar? Ojo, condensados y gas natural licuado y todos los productos refinados derivados del petróleo. Combustibles de aviación, industria de la gasolina de aviación, el combustible para motores a reacción tipo nafta, el combustible para motores a reacción tipo queroseno y combustibles para cohetes tipo queroseno. ¿Qué pasa con Corea del Norte? Porque no le podemos enviar a nuestros amigos de Corea del Norte nada. Vieron ayer noticias, han escuchado que ya empezaron a hacer pruebas, que Estados Unidos ya empezó también a hacer pruebas en el mar, lanzando algunos misiles. Entonces, básicamente, no sé si vieron noticias o leyeron noticias, que Corea del Norte, Corea del Sur también ya se están preparando, ¿sí? Entonces, obviamente, como nosotros somos considerados un país que vive en guerra constante, también, pues gracias a ese tratado de comercio de armas, se prohíbe la venta. El régimen comunista de armamento nuclear, claro. Porque se puede dotar con cualquiera de esos materiales a Corea, exactamente. Entonces, para evitar problemas más adelante, se prohibió. No se les puede enviar absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Corea se está preparando para una posible guerra nuclear. Entonces, obviamente, a las empresas colombianas no les sirven que digan, ellos son mis proveedores. Y al gobierno tampoco. Entonces, también es una estrategia política con el fin de tratar de pronto de apaciguar y tener buenas relaciones comerciales con el resto del mundo. ¿Listo? Bifenilos policlorados o equipos que contengan PCB. El bifenilo policlorado son compuestos químicos que causan daños al hígado y anemias y algunas otras enfermedades a las personas que se encuentren cerca o que manipulen este tipo de sustancias. Y esto salió en la resolución 222 del 2011 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las prohibiciones para efectos de la presente resolución se contemplan las siguientes prohibiciones. Queda prohibida la producción de PCB en el territorio nacional. Y pues como queda prohibida la producción, pues no vamos a tener que exportar. Y se prohíbe la exportación de PCB o equipos que contengan PCB con fines distintos de la gestión ambientalmente adecuada de desechos, para lo cual se deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Convenio de Basilea. Combustibles, objeto de estabilización mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Decreto 1073 del 2015.
del Ministerio de Minas y Energías. ¿Qué pasa? Reglamenta y expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía. Entonces, ¿qué se prohíbe? La exportación de combustibles objeto de estabilización mediante el FEC. No podrán exportarse los combustibles que sean objeto de estabilización mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles o aquel que haga sus veces, por lo que para exportar un combustible es necesario que el refinador o el importador lo haya excluido explícitamente de la estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y que así lo certifique al ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que nosotros no exportamos como tal combustibles, sino insumos para los combustibles. Porque ustedes se imaginan, sería bastante interesante de pronto poder exportar combustibles. O sea, ustedes se imaginan, bueno, pues lo vivimos en la frontera con la gasolina, que un país que donde salga más barato producir gasolina, pues importar gasolina. Sería bastante interesante, ¿no? Porque efectivamente pues cambiaría un poco la situación del país y dejaría de ser de cierta manera un monopolio, ¿no? Pero obviamente por el tema de estabilización de precios y por una armonía del mercado, por eso se prohíbe explícitamente la exportación de combustibles. Metilefedrina y metilpseudoefedrina. ¿Han escuchado estas dos palabritas? ¿Saben para qué se utilizan esos dos compuestos químicos? Básicamente, bueno, ¿qué es? Surgió con la resolución 2335 del 2009. Y exactamente, Jorge, muy bien, del Ministerio de Protección Social. En el artículo 1, donde se modifica la resolución 3962 del 2019, el Ministerio de Protección Social prohíbe en el país la fabricación, importación y comercialización de los medicamentos que tengan pseudoefedrina sola o en asociación fija con otros fármacos en cualquier concentración y forma farmacéutica. Básicamente, esos dos compuestos químicos son la base para hacer las famosas metanfetaminas. Entonces, obviamente, ustedes saben que en Colombia estamos en un proceso de guerra contra las drogas. Entonces, por eso, efectivamente, se prohíbe la exportación de ese tipo de compuestos. Pero en nuestro país no se incentiva la investigación realizada por las personas humildes. ¿A qué te refieres, Pedro, con eso? Nos dice el compañero. Es muy cierto que nuestro país tiene estas restricciones, sí, pero no se incentiva la investigación realizada por las personas humildes. ¿A qué te refieres con la investigación de las personas humildes? Efectivamente, son compuestos químicos utilizados para pues, unas drogas que son para, obviamente, uso pues recreativo, pero pues ya en otro nivel. Entonces, en ese caso, los medicamentos, por ejemplo, acá en el país, que de pronto lleguen a contener esos compuestos, porque obviamente pues no es todo. Ustedes saben que en la química es la unión en ciertas cantidades. Ah, sí, no son, los materiales no son de todo producidos en nuestro país, pero por eso ellos se curan en salud y dicen, se prohíbe la fabricación, importación y comercialización de los medicamentos que tengan estos componentes. Y adicional a eso, se prohíbe la exportación de los que tengan esos componentes, ¿sí? Esos componentes específicos. Obviamente, si están en el mercado, porque ustedes saben que en Colombia existen medicamentos denominados medicamentos controlados, que no todas las personas pueden acceder a ellos, porque como les explicaba en la parte química, metámonos un poquito por la parte química, para producir, por ejemplo, un medicamento son en porciones fijas, ¿no? O sea, se necesitaría, por ejemplo,
tantos gramos de tal cosa, tantos gramos de tal cosa para producir un medicamento, ¿sí? Entonces, en Colombia sí efectivamente se producen ese tipo de medicamentos, pero controlados, o se pueden traer controlados, obviamente, con la supervisión de qué entidad, de las que vimos en la clase anterior. ¿Cuál es la entidad que supervisa el ingreso de los medicamentos o de ese tipo de compuestos? El INVIMA, exactamente. ¿Listo? Exacto, perfecto. Entonces, queda obviamente prohibida la exportación de ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque, pues, si se exportan, pueden ser utilizados para efectivamente producir otro tipo de medicamentos que ya no van a ser, obviamente, pues, para el uso, pues, como sanitario, sino van a ser para un uso recreativo y es peor. Y es la lucha contra las drogas que viene haciendo Colombia hace décadas. ¿Listo? Bueno, y nos sale la metilpseudoefedrina, que también sirve para lo mismo. Bueno, es otro de los componentes. A partir de la entrada de la vigencia de la resolución, los titulares de registros sanitarios en la modalidad de fabricar y exportar los medicamentos que contengan pseudoefedrina o efedrina sola o en asociación fija con otros fármacos en cualquier concentración y forma farmacéutica legalmente inscritos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes deben solicitar ante esa unidad para cada exportación la respectiva autorización de exportación conforme a lo establecido en los artículos 65 y 66 de la resolución 1487 del 2006. Entonces, o sea, como tal, esos dos compuestos solos no, si ya es en medicamentos, deben obviamente contar con los respectivos permisos y demostrar que es para otro uso. Patrimonio de la Nación. Entonces encontramos la ley 397 de 1997, donde vemos que la integración del patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, manifestaciones inmateriales, productos y representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como lengua castellana, lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, tradición, conocimiento ancestral, paisaje cultural, costumbres, hábitos, bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble, a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético, simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museográfico o antropológico. ¿Qué bienes o qué han escuchado ustedes que es patrimonio de la nación? ¿Qué puede ser patrimonio de nuestro país de acuerdo a esa descripción que les di ahorita? Entonces encontramos los paisajes, sí, las costumbres, perfecto, hábitos también, arqueología. Entonces, arqueología acá en Colombia, ¿dónde podemos encontrar arqueología? Parques arqueológicos, ¿como cuáles? Exacto, Vive Colombia, viaja por ella, San Agustín Huila, Tierra Adentro, Ancísar, Tierra Adentro, ¿qué departamento? Entonces, las obras de Botero, exacto. Cauca, perfecto. Santa Marta en el museo, en la Candelaria. Santa Marta tiene un museo, creo que es el Museo de Bolívar, y también tienen algunas muestras de, de bienes arquitectónicos. ¿Qué otro? Artístico, científico, estético, simbólico. Entonces las obras de Botero, entonces ahí las encontramos. ¿Qué otra puede ser considerada? El Guaviare. Entonces ahí también encontramos Patrimonio de la Nación, sombrero volteado, ¿no? ¿Qué otro producto que nosotros veamos que sí, ya lo imitaron los chinos, pero pues nosotros sabemos que es autóctono de acá? El aguadeño, el sombrero
La palma de cera, las orquídeas, exactamente. Las selvas, los páramos, sí. La Amazonía, por ejemplo, sí. El tema de, ¿sabían del Parque Natural de los Nevados? La Ruana, exactamente. Los corales, el Parque Nacional Natural de los Nevados. ¿Lo han escuchado? ¿De pronto alguno ha tenido la oportunidad de ir? Que tiene entrada por Manizales, tiene entrada por Murillo, Tolima, tiene entrada por acá por Ibagué, el Parque Tayrona, Sierra Nevada, fiestas patronales. Juliana, ¿ya fuiste? ¿Cómo te fue? Los que no hayan ido, los invito, es muy bonito. El Parque Natural Nacional de los Nevados es muy, muy lindo. La cumbia, el vallenato. Exacto. Parque Nacional del Chiribiquete, sí. El Parque Chicamocha, también. ¿Sabían que en este momento el Chicamocha está, lo tienen postulado para que sea, sí, Ever, ya comparto tu opinión. El Chicamocha lo tienen postulado para que sea, que pueda llegar a convertirse en una de las maravillas del mundo. Parque del Café también, Betty la Fea, claro. Esa novela, claro, es patrimonio de la nación. La otra novela, Café, con aroma de mujer, son efectivamente novelas que han hecho, no, es verdad. La Laguna de Tota. Y tenemos, eh, pues no sé, esa María, tenemos muchos lugares donde efectivamente Río Hurtado en Valledupar, exacto, tenemos muchos lugares que son, no, pues ahora todas las novelas colombianas, no, acuérdense que hay un, Betty la Fea en específico, esa fue una novela que se adaptó a muchísimos países y a muchas lenguas del mundo. Y efectivamente la podemos considerar como patrimonio de la nación. Escalona, también. La música de Escalona es un patrimonio de la nación. Bueno, entonces ya que nos contextualizamos, Museo del Oro en Cartagena, patrimonio arquitectónico, por ejemplo, en Cartagena está el museo, el Castillo de San Felipe, eso es patrimonio arquitectónico. En Santa Marta entonces también encontramos el Museo de Bolívar, creo que es, está también el Cerro de la Popa, también. Bueno, en todo Colombia, muchachos, nosotros sabemos que nuestro país es muy diverso y es muy lindo. Tenemos muchos lugares que efectivamente son patrimonio. Monserrate, las diferentes iglesias, por ejemplo, la Catedral de Sal de Zipaquirá, la Catedral de la de Ipiales, que es muy bonita. Entonces vemos que efectivamente el patrimonio de la nación está compuesto por muchas cosas. El cóndor herido, la canción, bueno, sí, y el cóndor, que el cóndor básicamente sabían que el cóndor es primo del chulo y es nuestra ave. Bueno, las iguanas, sí. Bueno, ahí nos podemos quedar toda la noche, pero bueno, efectivamente, todas estas manifestaciones que hicimos son patrimonio de la nación. ¿Qué pasa? Son objetos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación tendrá como objetivos principales salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. La exportación temporal de bienes muebles de propiedad diplomáticos, entonces, deben contar con un permiso del Ministerio de Cultura.
Ronald, ahorita nos cuentas, no había escuchado sobre eso. El Ministerio de Cultura, obviamente, es el que autoriza la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Lo tenemos que hacer por esa modalidad. De bienes muebles de interés cultural de propiedad de los diplomáticos de Colombia acreditados en el exterior o de bienes muebles destinados a la exhibición pública en las sedes de las representaciones diplomáticas de la República de Colombia, para lo cual deberán constituir garantía bancaria o de compañía de seguros según lo establecido en el estatuto aduanero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdan 7 de agosto del 2022? ¿Qué pasó? Posesión del presidente Petro, sí, pero ustedes se acuerdan qué quería utilizar Petro en la posesión, qué quería que estuviera presente en la posesión, la espada de Bolívar, exactamente. La espada de Bolívar es considerada como patrimonio de la nación, claro. ¿Y qué pasó con la espada? El anterior gobierno no se la quiso prestar, pero sí le cobraron y sí le tocó pagar. Sí le tocó pagar una póliza para poder sacar la espada del museo. Entonces, asimismo, si nosotros, bueno, se quiere llevar efectivamente algún bien patrimonio de la nación, obvio, debe hacerse entonces bajo la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, y adicional a eso se deben pagar seguros y se debe constituir una garantía bancaria. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan cuánto vale ese tipo de productos que son bienes, patrimonios de la nación. ¿Cuánto dinero no cuestan? O sea, y no es solo el dinero como tal, sino la trayectoria y la tradición que tienen ese tipo de bienes. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, las esculturas que Botero ha donado. Entonces, la palomita blanca, también. Si esa palomita blanca quisieran sacarla del país, entonces deben hacerlo. Uno, ocultar, tener permiso del Ministerio de Cultura. Adicional a eso, deben pagar un seguro, deben dejar una garantía bancaria y pues hacerlo bajo la modalidad temporal de bienes de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Sí, exactamente, pero bueno, recordemos que en esta clase no hablamos de política, ni de fútbol, ni de religión, ¿listo? Porque todos tenemos pensamientos diferentes. Entonces, ven que son artículos o bienes, tanto muebles como inmuebles, o culturales, que hacen parte del patrimonio de nuestro país. Transitorios, sociedades de intermediación aduanera, almacenadoras y empresas de correo. Los transitorios, sociedades de intermediación aduanera, almacenadoras y empresas de correo, así como cualquier otra que realice trámites de exportación por vía aérea, marítima o terrestre, están en la obligación de informar a sus usuarios sobre los requisitos y procedimientos para la exportación de bienes arqueológicos y los demás de interés cultural. El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional lo referente al procedimiento y requisitos necesarios para la exportación temporal de este tipo de bienes, sin perjuicio de las regulaciones en materia aduanera. Entonces, como vimos, efectivamente, deben tener el permiso del Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Para poder sacar esas mercancías o esos bienes del país. Productos con mercurio, hemos escuchado, yo creo que sí, eso sí ya lo hemos escuchado más. ¿Qué productos contienen mercurio? Los termómetros, ajá. ¿Qué otro producto contiene mercurio? El atún. ¿Qué otro producto? Sardinas, pescados, sí. ¿Qué otro producto? El oro, ajá. ¿Qué otro? Algo que utilizamos. Las baterías, exacto, José, gracias. Las pilas. Exactamente. Entonces, ustedes saben que el mercurio en grandes cantidades puede
causar daños a la salud, ¿no? Entonces se reguló la exportación de productos con mercurio añadido por medio del decreto 419 del 2021, este es reciente, en donde el decreto tiene como objeto prohibir la fabricación, importación y la exportación de productos clasificados en las subpartidas arancelarias que corresponde al listado establecido en el anexo A, parte 1 del convenio de Minamata sobre el mercurio. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las mercancías que antes de la fecha de exposición de este decreto hayan sido efectivamente embarcadas hacia Colombia o que ya se encuentren en zona primaria o aduanera o en zona franca. Para lo anterior se tomará como referencia la fecha del documento de transporte y los requisitos de su ingreso a zona primaria aduanera o zona franca. Entonces, las personas que de pronto hacían el tema, tenían esos productos con mercurio añadido antes de la expedición de ese decreto, pues sí pudieron sacar la mercancía. Ya desde la expedición de ese decreto ya nada que hacer. El decreto aplica a toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada, nacional o extranjera que realice actividades de fabricación, importación o exportación hacia o desde y dentro del territorio nacional, de acuerdo con los productos con mercurio añadido clasificados en las subpartidas arancelarias citadas a continuación. Entonces vamos a ver cuáles son los que están prohibidos. Entonces, acerquémoslo por acá. Insecticidas que contengan carbofurano presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos que contengan mercurio añadido. Insecticidas que contengan carbofurano, los demás que contengan mercurio añadido. Insecticidas en envases con un contenido en peso neto inferior a 7.5 que contengan mercurio. Demás insecticidas que contengan mercurio. Fungicidas en envases como un contenido en peso neto inferior o igual a 7.5 kilos. Demás fungicidas que contengan mercurio. Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento de las plantas en envases con un contenido de peso neto inferior o igual a 7.5 que contengan mercurio. Los demás herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores de crecimiento de las plantas y los demás que contengan mercurio añadido. ¿Por qué creen que regulan el tema de los insecticidas y de los herbicidas? ¿Por qué? Porque efectivamente esos productos químicos se utilizan, uno, en los productos que con los que nos alimentamos. Fundamental, ¿no? El daño al medio ambiente, claro, hacer en spray, recordemos que el spray daña la capa de ozono. Y adicional a eso, todos esos desperdicios se van para el agua. ¿Y qué pasa con nuestra agua y nuestros pobres pececitos? Pues van a consumir mercurio y por eso entonces es que encontramos que en el atún y en las sardinas y en todos esos productos enlatados de mar contienen mercurio. Explotación del oro, exacto. Otros productos, pilas y baterías de pilas eléctricas de dióxido de manganeso, alcalinas cilíndricas que contengan mercurio añadido. Pilas y baterías eléctricas de dióxido de manganeso, alcalinas de botón. Las demás que contengan mercurio añadido. Pilas y baterías de pilas eléctricas de dióxido de manganeso y las demás cilíndricas con electrolito de cloruro de zinc o de amonio que contengan mercurio. Pilas y baterías de pilas eléctricas de dióxido de manganeso, alcalinas, demás de botón que contengan mercurio, y pilas y baterías de pilas eléctricas de dióxido de manganeso, alcalinas y las demás que efectivamente contengan mercurio. Seleccionadores e interruptores que contengan mercurio añadido, con excepción de puentes medidores de capacitancia y pérdida de alta precisión e interruptores y relés de radiofrecuencia de alta frecuencia utilizados en instrumentos de monitorización y control por un contenido máximo de mercurio de 20 miligramos por puente, interruptor o relé. Para rayos y limitadores de tensión que contengan mercurio. Supresores de sobretensión transitoria o amortiguadores de onda que contengan mercurio.
conmutadores que contengan mercurio, demás aparatos para corte, seleccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, como interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de corriente y demás conectores, cajas de empalme para una tensión superior a 1000 voltios. Efectivamente, que contengan un contenido máximo de mercurio de 20 miligramos por puente, interruptor o rail. Reles para corriente nominal inferior o igual a 30 amperios que tengan mercurio añadido. Entonces nos damos cuenta que hay bastantes productos. No vaya a ser que de pronto por ahí también nos salgan algún tipo de panel solar que tengan mercurio añadido para nuestro compañero que está interesado en los paneles solares. Lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos ultravioletas, fluorescentes, de cátodo caliente, tubulares rectos, que contengan mercurio añadido o la nota marginal, aplica para lámparas fluorescentes lineales para fines de iluminación general. Fósforo tribanda de menos de 60 vatios con un contenido de mercurio superior a 5 miligramos por lámpara. O halofosfato de fósforo menor o igual a 40 vatios de un contenido de mercurio superior a 10 miligramos por lámpara. Entonces nos damos cuenta que efectivamente regulan bastante este tipo de elementos que contienen mercurio. Bueno, esos son los que están prohibidos o tienen algún tipo de restricción, pero pues no todo es malo para nuestros exportadores. En el 2020 se sacó la ley 2069, por el cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. Y en el artículo 25, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y demás entidades gubernamentales trabajará por la gestión, capacitación y acompañamiento y apoyo a la visión y capacidad exportadora de los emprendedores nacionales, con la finalidad de que los emprendedores puedan abrirse campo en los mercados extranjeros y que se preparen para las dinámicas de comercio internacional. Y se reglamentó con el decreto 1079 del 2021, relativamente nuevo. ¿Qué buscan? Uno, promocionar y facilitar el acceso a mercados externos, conectar a los empresarios con inversionistas, universidades, centros de investigación y demás actores internacionales, incorporar a las empresas locales en cadenas globales de valor, proveer capacitación como construcción de modelos de negocios para la internacionalización, montaje de áreas de comercio exterior, realización de trámites aduaneros, logísticos y de comercio exterior y cambiarios, construcción de alianzas para la consolidación de la demanda o para llegar a nuevos mercados, metodologías de validación de producto o servicio en el mercado internacional, alistamiento de producto y requisitos de calidad, derechos de propiedad intelectual y su aplicación internacional, requisitos legales y tributarios en el mercado laboral nacional e internacional y los sistemas contables y tributarios requeridos para el comercio exterior, entre otros. Básicamente, entonces, con este decreto que busca el gobierno nacional, capacitar a los empresarios que estén dispuestos y que tengan la capacidad exportadora, entonces enseñarlos. Y eso lo hace a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las cámaras de comercio y lo que les he dicho en muchas clases, las diferentes oficinas de ProColombia. Ellos realizan todos esos procesos de capacitación, son gratuitos porque obviamente les sirve al país para aumentar el índice de exportaciones. Entonces, encontramos el apoyo económico a la comercialización de productos exportables. En circunstancias especiales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puede otorgar temporalmente compensaciones económicas a productos agropecuarios con calidad de exportación que no alcanzan a recuperar los costos invertidos en su producción con los estándares requeridos. Entonces, pueden haber de pronto productos que son un poco más costosos de producir, pero son de buena calidad y de pronto el cliente en el exterior pues no acepta el producto pues a un precio elevado. Entonces se pasa el caso al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entonces les dan algún tipo de compensación por la salida de esas mercancías. El CERT busca estimular las exportaciones mediante la devolución de sumas equivalentes a los impuestos indirectos, tasas y contribuciones pagados por el exportador en cualquier momento de su cadena productiva. Entonces, vimos
vimos también que qué pasó. Desde el año pasado vimos que los diferentes productos agrícolas para producción de X o Y producto, por ejemplo, para la papa, los insumos estaban muy costosos. Entonces, por eso el gobierno nacional saca este tipo de programas en donde busca apoyar al productor y les devuelve algunos, algunas sumas de dinero en algunos casos o les da material para que puedan sembrar X o Y productos y que sean pues de buena calidad. En Colombia las exportaciones se encuentran exentas de pagar cualquier tipo de gravamen, entonces cuando sale el producto del país no tiene que pagar nada. Los bienes corporales muebles que se exporten son exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a la devolución de los saldos a favor generados por los impuestos pagados en la adquisición de bienes y servicios incorporados a los bienes efectivamente exportados. Entonces, por eso es importante tener un buen contador que efectivamente pueda hacer que esto se cumpla, ¿sí? Porque miren, la DIAN, ¿qué hace? Les ayudan y les devuelven saldos a favor cuando efectivamente de pronto han tenido que pagar el RTI o RTICA para poder producir y organizar esos productos que vamos a exportar. Créditos especiales. El Banco de Comercio Exterior, Bancoldex, que lo vimos en una clase anterior, ofrece servicios financieros para satisfacer oportunamente las necesidades del mercado, tales como el otorgamiento de líneas de crédito externo que permiten exportar productos colombianos a un mayor número de países. Bancoldex es una entidad financiera de segundo piso, que básicamente, ¿en qué consiste la gestión de Bancoldex? El gobierno nacional le da ciertos recursos a Bancoldex, ¿para qué? Para apoyar o fomentar cierto sector productivo. Bancoldex busca a las diferentes entidades en los diferentes departamentos y municipios, por ejemplo, las cámaras de comercio, y hace alianzas. El año pasado salió una campaña de las cámaras de comercio con Bancoldex por medio del Banco Agrario. Entonces, ¿en qué consistía? Buscaban empresarios que quisieran invertir en la compra de materia prima y les prestaban cierta cantidad de dinero pagando 1% de interés. Entonces, obviamente, toca estar muy pendiente de cuáles son esas diferentes campañas que van sacando, porque efectivamente a un productor que le presten dinero y a una tasa de interés baja, pues es bastante beneficioso. ¿Esto con el fin de qué? De aumentar la capacidad productiva. Salió también dentro de ese decreto, puede dictar normas para promover y fortalecer actividades relacionadas con productos exportables. El 6 de enero del 2022 fue expedida la Ley 2193, por medio de la cual se crean mecanismos para el fomento y desarrollo de la apicultura en Colombia. En su artículo 10, esta ley señala: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en concordancia con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Salud, desarrollará acciones coordinadas para promover la exportación de productos y subproductos apícolas y reglamentar los requisitos de calidad de estos productos que se deben cumplir para la exportación y para las importaciones. Entonces, lanza también campañas para apoyar a los apicultores y vamos a ver otros productos que también tienen ciertos beneficios. Fondo de estabilización de precios de los combustibles y productos agropecuarios y pesqueros. El capítulo 6 de la Ley 101 del 93 creó los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros como cuentas especiales que tienen por objeto procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones mediante el financiamiento de la estabilización de los precios al productor o exportador de dichos bienes agropecuarios y pesqueros. Incentivos sanitarios para abastecimiento. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha creado programas de incentivos sanitarios para apoyar el control y manejo sanitario de plagas y enfermedades que afectan los cultivos de banano, plátano, flores y follajes, así como los establecimientos productores de camarón para exportación. Plan Vallejo, lo vimos en unas clases anteriores.
¿Cómo nació? Es un estímulo tributario a las exportaciones. La ley 444 de 1967 estableció los sistemas especiales de importación y exportación, más conocidos como Plan Vallejo. Las personas naturales o jurídicas pueden importar temporalmente al territorio aduanero nacional con exención o suspensión total o parcial de los derechos e impuestos a la importación con el diferimiento del pago del IVA, insumos, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes que van a ser objeto de exportación. ¿Sí? Listo. Esto ya lo habíamos visto en clase anterior. Precio competitivo de la exportación. Es una herramienta que permite la compra permanente de volúmenes de un determinado producto provenientes del crecimiento continuo de las unidades productivas bajo un criterio de rentabilidad para la cadena productiva. El precio es fijado con base en una metodología determinada por el gobierno. Esta herramienta fue diseñada para promover las exportaciones de leches y derivados lácteos a partir de las zonas más afectadas por el conflicto. Precios mínimos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha fijado precios mínimos a algunos productos agropecuarios con el fin de corregir las distorsiones en los mercados de dichos productos. Por ejemplo, el precio mínimo para fibra de algodón se establece por la Resolución 64 del 2009. Premio colombiano a la calidad para la exportación. En el decreto 9 de 18 del 2019 se estableció este premio como un reconocimiento e incentivo al esfuerzo y excelencia empresarial para las pequeñas y medianas empresas a través del cumplimiento de estándares de calidad y certificación de sus productos, promoviendo el uso de los servicios del Subsistema Nacional de Calidad mediante la superación de barreras de acceso a nuevos mercados internacionales y que promociona cadenas globales de valor en las regiones para exportar. Programa de coberturas cambiarias para el sector agropecuario. Se otorga a los productores agroexportadores del subsector primario agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero y consiste en un apoyo económico para la adquisición de instrumentos de coberturas cambiarias con el objetivo de mitigar los efectos de las variaciones de tasas de cambio. Es decir, ya han acordado y tienen ciertas tarifas preferenciales. Programa Especial de Fomento y Desarrollo Agropecuario. FINAGRO está autorizado para destinar recursos para financiar las necesidades de capital de trabajo o de inversión y consolidación de pasivos de productores del sector agropecuario que desarrollen actividades cuya producción total o parcial se encuentra dirigida a mercados externos y a productores agropecuarios que hubiesen sido afectados por la existencia de una situación de desastre natural. Subsidio sobre la prima del seguro agropecuario. La ley 69 del 93 estableció el seguro agropecuario en Colombia como instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos y buscar el mejoramiento económico del sector rural, promoviendo el ordenamiento económico del sector agropecuario y como estrategia para coayudar al desarrollo social del país. Sociedades de comercialización internacional son creadas por la ley con el objeto de comercializar productos colombianos en el exterior e importar bienes e insumos para abastecer el mercado interno o elaborar bienes para exportación. Los bienes corporales muebles que se vendan en Colombia a las sociedades de comercialización internacional para ser exportados están exentos de IVA y dan derecho a su devolución. Zonas especiales económicas de exportación. Crea condiciones especiales para la promoción, desarrollo y ejecución de procesos de producción de bienes y servicios para exportación dentro de ciertas zonas específicas del territorio colombiano. Vamos a ver ya algunos productivos que tienen incentivo. Incentivo para el abastecimiento de productos en la acuicultura de exportación. Entonces existe un programa de incentivo sanitario para el banano. Se creó el incentivo sanitario para el banano, el cual se otorgará a los productores de banano como fruta fresca para exportación con el objeto de apoyar el control y manejo sanitario de los cultivos por considerarse este como un rubro de importancia económica que de no realizarse adecuadamente limitaría la actividad bananera, disminuyendo el ingreso esperado por los productores y la generación del empleo en el sector rural. Entonces, en la clase anterior recuerdan que vimos que efectivamente el banano es uno de nuestros principales productos de exportación y que llega a muchos países del mundo. Flores. Programa de incentivo sanitario para flores y follajes. Se crea el incentivo sanitario para flores y follajes, ISFF, el cual se otorgará a los productores de flores y follajes para exportación con el objetivo de que apoyar el control y manejo integrado de plagas por considerarse este como un rubro de importancia económica que de no realizarse adecuadamente limitaría la actividad de producción de flores y follajes,
disminuyendo el ingreso esperado por los productores y la generación del empleo en el sector rural. Entonces vemos también que el tema de la exportación de flores también es bastante importante. Camarón, programa de incentivo sanitario para el camarón. Entonces se creó el programa de incentivo sanitario para el camarón y se otorgará a los productores del sector camaronicultor de exportación con el objetivo de apoyar el control y manejo sanitario de los establecimientos productores por considerarse un rubro de amplia y de alta importancia económica para el país. Plátano. Entonces también se crea el programa de incentivo sanitario para el plátano. Se otorgará a los productores de plátano como fruta fresca para exportación con el objeto de apoyar el control y manejo sanitario de los cultivos. Y también es un rubro de alta importancia para nuestro país. El café, ustedes saben que está supervisado y que existe una entidad que regula el tema de las exportaciones de café, que es la Federación Nacional de Cafeteros. Conclusiones de la clase de hoy. Determinar la modalidad de exportación se hace importante para su perfeccionamiento y declaración correspondiente dentro de los plazos señalados. La autoridad aduanera, con fundamento en criterios de riesgo de manera aleatoria, podrá determinar la práctica de la inspección documental. Del resultado de la inspección podrá derivarse la aceptación de la declaración o el traslado de la documentación a la dependencia competente para adelantar las investigaciones pertinentes. Frase de esta semana: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, y la dijo Abraham Lincoln.